Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre la radiación térmica emitida por un cuerpo negro o radiación de cuerpo negro. Para empezar, vamos a ver cuál es la definición de cuerpo negro según la física. Dice que es aquel que solo emite la radiación debida a su estado térmico y que cualquier otra radiación que le llegue será absorbida por él. Entonces, para entender mejor este concepto, vamos a empezar por algo sencillo. Nosotros vemos objetos porque estos emiten o reflejan luz de alguna manera, y esto es a lo que nosotros llamamos comúnmente como ver, es decir, que estamos recibiendo la luz emitida por un cuerpo. Entonces, ¿qué va a ser un objeto negro o un cuerpo negro? Será un objeto que no va a emitir ningún tipo de luz. Los primeros que intentaron explicar la radiación emitida por un cuerpo negro fueron dos físicos llamados Stefan y Boltzmann. Ellos llegaron a una ley que nos dice que la cantidad de radiación emitida debido al estado térmico respecto al tiempo y la superficie será proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Es la ecuación número 1 que vemos en la pantalla. Pero Stefan y Boltzmann encontraron que esa constante de proporcionalidad dependía del cuerpo, o sea que no era lo mismo calentar un hierro, un aluminio, cobre o algún otro elemento. O sea que la radiación que se emitía dependía del cuerpo y la constante de proporcionalidad iba a ser diferente en cada caso. Entonces, para evitar esto, digamos que ellos empezaron a trabajar con el cuerpo negro, entonces de esa forma pues ya no iba a depender del cuerpo. Ahora, cuando buscamos una ecuación que explique entonces esta radiación del cuerpo negro, Stefan y Boltzmann llegaron a otra ecuación que ya no iba a depender del cuerpo, y es la ecuación número 2 que vemos en la pantalla. Y esta nos dice que la energía emitida por unidad de tiempo la llamamos potencia, o sea, P, y eso será igual a sigma por la superficie y por la temperatura absoluta elevada a la cuarta. Recordemos que sigma es una constante, ya tiene un valor dado, y esa es la constante de Stefan y Boltzmann. Bueno, para seguir entonces hablando sobre el tema de la radiación, muchas veces nosotros pensamos que solo el sol o objetos como un bombillo o una linterna emiten luz. Por eso que si estamos en un lugar a oscuras, pues no vamos a ver nada porque pensamos que los demás objetos no emiten luz, ¿cierto? Pero resulta que allí nos equivocamos, porque la materia está en movimiento constante, entonces los átomos no van a dejar de vibrar dentro de los cuerpos, y cuando lo hacen emiten radiación o luz. Eso es lo que nosotros lo llamamos como radiación térmica. Al igual que, digamos, un bombillo, nuestro cuerpo siempre va a estar emitiendo una radiación, pero el problema es que la luz que nosotros emitimos es infrarroja y por lo tanto pues no vamos a brillar en la oscuridad. Entonces, con esto, nosotros podríamos decir que si le aumentamos la temperatura a un cuerpo, la longitud de onda de este cuerpo va a disminuir. Y entonces puede pasar de emitir radiación que está en el infrarrojo a luz visible, tan solamente calentando el cuerpo. Como vemos allí en la imagen, la longitud de onda del rango del infrarrojo es más grande, y al momento que vamos calentando va disminuyendo hasta que llega al rango de la luz visible. Entonces, si seguimos calentando nosotros el cuerpo, digamos que puede pasar hasta el rango del ultravioleta y ya dejaríamos de ver otra vez la luz. Esto es lo que nos hace entender el por qué se enciende un metal cuando lo calentamos, o por qué las estrellas más calientes son de color azul y por qué las estrellas más frías son de color rojo. Bueno, otra ley también que se encontró para explicar la radiación emitida por un cuerpo negro es la que se conoce como la ley de Wien. Wien fue un físico que estudió la radiación emitida por un cuerpo negro, en el cual nos dice que el cuerpo negro emite radiación en todas las longitudes de onda, y que al aumentar la temperatura, pues va a aumentar la intensidad de la radiación emitida en todas las longitudes de onda. Otro punto importante también es que nos dice que la longitud de onda de la radiación, lambda, emitida con mayor intensidad, que en este caso es I mayúscula, es lo que se conoce como un lambda máximo, y es menor cuando la temperatura aumenta. Entonces nos dice que ese lambda máximo por la temperatura absoluta a la que se encuentra el cuerpo negro en cada caso será igual a 2,898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin.
Ahora vamos a ver entonces esta ley de Wien por medio de su interpretación gráfica. Entonces allí vemos la representación de la intensidad emitida frente a la longitud de onda. Si nosotros observamos la primera curva que aparece allí, digamos que está a una temperatura de 3000 Kelvin y ese puntico rojo que aparece allí será el lambda máximo, que tiene un aproximado de 1.2 micrometros. Si vemos la segunda lineecita que está más arriba, esa está a una temperatura de 4000 Kelvin y su lambda máximo está como un aproximado de 0,9 micrometros. Ahora, si vemos la curva que está a 5000 Kelvin, vemos que ese lambda máximo ya es menor, está como a un 0.7 micrometros. Y por último, si vemos la curva más grande que está a 6000 Kelvin, podemos observar que ese lambda máximo pues va disminuyendo cada vez más. Entonces esto es lo que nos menciona Wien en su ley, que nos dice que si aumentamos la temperatura, la intensidad también va a aumentar, pero el lambda máximo va a disminuir o va a ser menor. Un uso que le podemos dar a esta ley es que nos permite a nosotros conocer la temperatura a la que se encuentra una estrella. Si nosotros analizamos la radiación que nos llega de una estrella y hacemos la gráfica, podemos calcular ese lambda máximo donde se emite mayor intensidad. Y si usamos la ecuación anterior, entonces, a ese valor de 2,898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, lo vamos a dividir sobre ese lambda máximo y así obtendremos la temperatura absoluta a la que se encuentra una estrella. Otros dos señores que se interesaron también en este fenómeno de la radiación emitida por un cuerpo negro fueron Rayleigh y Jeans, que le hicieron un estudio a la ley de desplazamiento de Wien. Y con esto llegaron a una expresión que se representa ahí en la gráfica como una línea punteada. Si nosotros le hacemos un seguimiento a esta línea, esto nos va a mostrar que todas las líneas se acabarán juntando en algún punto si seguimos aumentando la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda es mayor, o sea, está hacia la derecha, la expresión de Rayleigh va a coincidir con los datos experimentales y se van a unir todas las líneas. Pero cuando la longitud de onda es menor, o sea, está hacia la izquierda, entonces esa gráfica punteada se va a convertir en una asíntota, o sea que digamos que se va a seguir creciendo y va a tender al infinito. O sea que la intensidad de radiación luminosa emitida debería ser pues infinita, ¿no? Y esto no podría ser. A este caso se le llamó la catástrofe del ultravioleta, que también fue un fenómeno físico que llevó a muchos estudios. Entonces, con este experimento, pues nos damos cuenta que ya habían muchos intentos para tratar de explicar la radiación emitida por un cuerpo negro, pero que ninguno había sido exitoso. Hasta que en 1900 Max Planck introdujo unas ideas muy novedosas que dieron origen a la mecánica cuántica. Planck supuso que en la materia existían unos osciladores. Estos osciladores podían ser átomos o moléculas que vibran con determinada frecuencia, absorbiendo y emitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas. Y que además la energía que puede emitir o absorber un oscilador viene dada por una expresión que es E igual a N por H por F, donde N puede tomar valores desde 0, 1, 2 o 3 y así sucesivamente. H pues es una constante y es conocida como la constante de Planck, que tiene un valor de 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y F pues será la frecuencia natural del oscilador. Entonces si tomamos un valor de N igual a 1, pues E sub 1, que sería el valor de la energía sub 1, es igual a 1 por H por F. Si tomamos el valor de 2, será E sub 2 igual a 2 por H por F. Entonces, con todo esto, Planck nos dice que hay una frecuencia o una energía fundamental H por F y que el oscilador solo puede absorber o emitir múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, cuando le damos valores a N, vamos a obtener los distintos niveles de energía del oscilador, o sea, los distintos estados cuánticos del oscilador. Entonces, de forma que cuando un oscilador pasa de un estado cuántico a otro, absorbe o emite energía en forma de radiación electromagnética, y la energía de esa radiación pues se corresponde con la diferencia de la energía de los dos estados cuánticos, y esta diferencia de energía es un múltiplo de esa energía básica, o sea de E igual a H por F, que es lo que llamó
cuánto o fotón. Entonces, gracias a estos estudios, Planck nos da la idea de que la energía está cuantizada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos dice que no se puede emitir o absorber energía de forma continua, sino que la energía se va a emitir en forma de pequeños paquetes, el cual se llaman cuantos o fotones. Entonces, ya con esta idea de cuantización, Planck encontró una expresión que se iba a adaptar a las curvas experimentales que vimos en un principio, y la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro pues va a tener un valor que lo estamos viendo ahí en la pantalla, y con otras dos ecuaciones que nosotros ya conocemos pues vamos a relacionar la energía con la longitud de onda. Bueno, entonces con esto, digamos que Planck nos ayudó a resolver el misterio de la radiación emitida por un cuerpo negro, pero también recordemos que todo esto se logró gracias a los estudios que realizaron los físicos anteriores, pues ya que dieron un gran aporte para este tema. Bueno, ya con este tema entonces de la radiación emitida por un cuerpo negro y sobre el concepto de cuantización, iban a ser unos dos temas, o van a ser temas que los usará Einstein para hablar sobre el efecto fotoeléctrico y otros temas de física cuántica que son muy interesantes. Pero por el momento vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.